Hola chicos, bienvenidos. En este video vamos a resolver este ejercicio utilizando la expansión de la serie de Taylor o el polinomio de Taylor. Este ejercicio, para quienes ya tuvieron la oportunidad de haberlo revisado en el libro de trabajo, entonces me pide que aproxime con el polinomio de Taylor una función que de por sí ya es un polinomio. Se modificaron un poco las expresiones, es decir, en lugar de utilizar x sub b, utilizamos x sub 0, de acuerdo a la nomenclatura que vimos en el video pasado. Y también, en lugar de utilizar un valor fijo, que en el libro de trabajo denominan como h, pues aquí vamos a denominarlo como x, es decir, vamos a aproximar el valor de la función para este valor fijo que es x igual a 1. También vamos a calcular el error, pero sucede algo, les anticipo, que cuando se aproxima hasta un orden 4, una función que de por sí ya es un polinomio de orden 4, entonces lo más probable es que el error que encontremos sea exacto, o sea que no encontremos error. Pero vamos a revisar el ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es armar el polinomio de Taylor, pues hasta el orden 4. Recordando pues que la función f de x va a ser aproximadamente igual a la función evaluada en x sub 0 más f' evaluada en x sub 0 entre 1 factorial multiplicada por x sub 0 elevado a la 1 más f' de x sub 0 dividido entre 2 factorial multiplicado por x menos x sub 0 elevado al cuadrado más f' de x sub 0 dividido entre 3 factorial multiplicado por x menos x sub 0 al cubo más un cuarto término que va a proporcionar el grado 4 del polinomio, que es f cuarta evaluada en x sub 0 dividido entre 4 factorial multiplicado por x menos x sub 0 elevado a la cuarta. Este es el polinomio de Taylor que tenemos que armar. Ahora vamos a proceder a resolver el ejercicio utilizando las 4 etapas propuestas y adicionalmente calculando el error. Ok, una vez que se realizó la propuesta de resolver el ejercicio en 4 etapas, la primera fue calcular las derivadas. En este caso calculamos desde la derivada 1 hasta la derivada 4. ¿Por qué? Porque el orden del polinomio propuesto es hasta orden 4. Así pues, entonces, la f de x pues es la función que nos da el problema. La f' de x va a quedar como, una vez que se calculan estas derivadas simplificadas o estas derivadas sencillas, entonces nos va a quedar como se ilustra en el pizarrón. La f', bueno, se le vuelve a calcular la derivada a la anterior. La f' se le vuelve a calcular la derivada y la f cuarta se le vuelve a calcular la derivada y nos da un valor constante. El segundo paso es evaluar las derivadas en x sub 0. En este caso, x sub 0 dado por el problema es igual a 0. Por lo tanto, si evaluamos la función en 0, donde haya las x voy a sustituir el 0. Efectúo la operación y me da 1.1. Si evalúo la primera derivada en 0, donde tenga las x voy a sustituir el 0 y el resultado va a ser igual a menos 0.25. Y así sucesivamente, en la f', en la f' y en la f cuarta. Donde tenga las x sustituyo el 0 y me dan dichos valores. La tercera etapa consiste en armar el polinomio. En este caso, el polinomio, este es el que tengo que sustituir. Así que primero sustituí la f de x sub 0, que en este caso fue 1.2, más le adiciono la f' evaluada en x sub 0, en este caso fue menos 0.25, y lo divido entre 1 factorial, lo multiplico a su vez por x menos x sub 0, y la x sub 0 la da el problema, en este caso 0. Y así me voy a sustituir término por término, y una vez que efectúe las operaciones, y voy a encontrar el polinomio de Taylor propuesto para dicha función. El cuarto paso consiste en evaluar el polinomio en x. La x que otorga este problema es igual a 1. En su caso, voy a sustituir donde tenga las x el valor de 1. Efectúo la operación y la f de x me da igual a 0.2. Lo que resta es calcular el error, comparando
evaluando el valor real del polinomio en x igual a 1 y comparando el polinomio de Taylor que obtuvimos. Pero como ya pudieron observar, el polinomio de Taylor que se obtuvo es prácticamente exactamente igual a la expresión de la función que nos dio el problema. Esto ocurre porque, como ya les había comentado, la función que nos da el problema también es un polinomio y el orden que nos solicita el problema para calcular el polinomio de Taylor es del mismo grado del polinomio propuesto. De todos modos, vamos a terminar de calcular el ejemplo. Bien, como podemos observar, para calcular el error necesitamos el valor real de la función menos el valor calculado. Si encontramos el valor real de la función, entonces recordamos que el polinomio que nos da la función del problema es este, menos 0.1x a la cuarta, menos 0.15x al cubo, menos 0.5x al cuadrado, menos 0.25x más 1.2. Si evaluamos ese polinomio que nos da el problema en el valor dado, que en este caso fue de x igual a 1, donde tengamos las x vamos a sustituir el 1. Resolvemos el polinomio y obtenemos que la función evaluada en 1 es igual a 0.2. En este caso, ese es el valor de la función real. El valor calculado es el que obtuvimos con el polinomio de Taylor. Acá abajo, el valor calculado fue también 0.2. Calculamos la diferencia y nos da un total de 0. Quiere decir, como ya lo habíamos anticipado, que el error para un polinomio de grado 4, que a su vez se le calculó el polinomio de Taylor hasta un orden 4, entonces es una aproximación exacta al valor real y por lo tanto tenemos un error absoluto de 0. Bueno chicos, recuerden las consideraciones que hemos tomado nota para resolver ejercicios con respecto al polinomio de Taylor. Son 4 etapas bastante sencillas. Lo único que podría llegar a complicar la resolución de problemas de este tipo sería que no sepan derivar hasta el grado que la función o el problema lo solicita. Nos vemos en próximos ejercicios.